Qué bonito tardar en llegar de aquí a aquí, porque hay muchos niños que tienen que pasar. Sigamos orando también por los niños. Son pueblo de Dios, son iglesia también, son importantes para Dios, como hemos estado hablando antes. Seguimos nuestro estudio de los milagros de Jesús. La última vez que estuve aquí, hace 2 semanas, estuvimos estudiando Lucas 5. Bueno, pues hoy seguiremos con Lucas 5, los siguientes versículos. Estuvimos hablando sobre esa pesca milagrosa y ese encuentro que hubo entre Jesús y unos cuantos pescadores, del cual se destaca Pedro. Y ahora estaremos hablando de otro suceso maravilloso, de la sanación de un leproso. Es interesante notar que esta es la primera narración de un milagro de curación en Mateo, ya que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también la primera curación que se nos narra de un leproso en todos y cada uno de los sinópticos. Por lo tanto, cronológicamente es uno de los primeros milagros de Jesús de sanación. Y desde luego todas las evidencias indican que es la primera vez que Jesús sana la lepra. La lepra era una enfermedad altamente infecciosa, de manera que las personas que sufrían de esta enfermedad tenían que aislarse fuera de la ciudad. Nos suena un poco a nuestros tiempos, quizás. Cuando alguien da positivo en el COVID, tiene que aislarse. Pues pasaba lo mismo, aunque un poco más extremo. Como era altamente contagiosa y no tenía cura, se formaban pequeñas comunidades fuera de las ciudades, con todo lo que eso traía. La posibilidad de ataques de enemigos, aunque no se acercaban mucho, porque desde luego era un miedo terrible el que había en ese entonces en cuanto a la lepra. Cuando una persona contraía la lepra, estaba obligada a abandonar todo contacto con sus allegados. Era muy difícil. Dependían totalmente de la caridad. No tendrían trabajo, no tendrían un lugar en el que cultivar. Dependían totalmente de la caridad. Por lo tanto, muchas veces las familias traían alimentos y los dejaban a las afueras de esas comunidades y se volvían, porque era una enfermedad altamente contagiosa. Y muchos de estos, por lo tanto, no volvían a tener contacto humano. Vivían a las afueras, eran rechazados. Incluso se dice que siempre que iban por el camino, iban haciendo ruido para que el que iba delante supiera: cuidado, viene un leproso, aléjate. Era una enfermedad además que el cuerpo se resentía mucho, una enfermedad de la piel, muy incómoda. De manera que incluso podemos encontrar que la ley, específicamente en Levíticos, Dios da órdenes específicas en cuanto a la lepra y deja muy claro cómo una persona con lepra debía aislarse para evitar un contagio mayor, incluso en toda la ciudad. Pero también cómo una persona que era curada, que se sanaba de la lepra, aunque muy difícil era esto, también tenía que hacer una serie de ritos, una serie de prácticas que garantizaban que esta persona estaba sana. Y desde luego, si tú contraías la lepra, eras declarado impuro. Una cosa bastante seria era la lepra. Y esta narración de Lucas 5, 12 y 16 nos narra un encuentro de Jesús con una persona leprosa. Una narración bastante bonita. Lo que vamos a encontrar es algo que realmente toca nuestros corazones y que sigue, desde luego que sigue, porque es palabra de Dios, siendo vigente hasta hoy en día.
incluso con la pandemia, diría que nos podemos relacionar un poquito más con esta persona. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oh Padre Celestial, gracias, oh Señor, porque tenemos tu palabra frente a nosotros. Nos acercamos, oh Padre, con total seriedad y con total responsabilidad ante ella. También, Señor, pendientes de lo que tú nos quieras decir, oh Padre, moldéanos, transfórmanos, Señor. Padre, mira en nuestro interior, todo eso que debe ser cambiado, oh Padre, es tuyo y para ti, Señor. Cámbialo, moldéanos, Señor. Queremos ser más como tú, queremos depender de ti, queremos aprender de ti. Padre, lo que tengas que decirnos hoy, que nuestros oídos estén atentos, pero oídos atentos para obedecer también, Señor. Oh Padre, gracias por todas estas personas que estamos hoy aquí. Gracias, Señor, porque hoy el templo está lleno. Padre, porque en medio de situaciones complicadas, en medio de una pandemia, de una guerra en el mismo continente nuestro, Señor, tú sigues hablando a tu iglesia. Tú sigues dando paz, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos verte en medio de todas estas situaciones. Habla a nuestros corazones, oh Señor. Habla, que tus siervos escuchan y obedecen. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te invito entonces a abrir tu Biblia en Lucas 5. Vamos a leer el pasaje del 12 al 16. Lucas 5, del 12 al 16. Si alguno quisiera también después en su casa ver cómo esta narración tiene lugar en los otros evangelios, pues también lo encontramos en Mateo 8, del 1 al 4, y Marcos 1, 40 al 45. Así que en nuestras casas podemos seguir indagando en esta narrativa. Pero hoy basaremos nuestro pensamiento, nuestro sermón, en Lucas 5, 12 al 16. Y dice así la palabra de Dios. En otra ocasión, sucedió que en una de las ciudades por donde pasaba Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y postró su rostro en tierra y le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie y añadió: ve, muestra al sacerdote y presenta por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste como testimonio. La fama de Jesús se extendía más y más, y muchas personas acudían a él para oírle y para que las curase de sus enfermedades. Mas él se retiraba a lugares desiertos. A primera vista parece que estamos ante una narración bastante simple. Pasan dos cosas y ya Lucas nos presenta la conclusión. Pero lo cierto es que si nos detenemos en cada una de las palabras que aquí encontramos desde luego un tesoro lleno de inteligencia, de entendimiento sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. Veremos cuál es la actitud correcta ante Dios y también lo que un encuentro con Dios supone para nuestras vidas. Por último, también veremos cómo Jesús nos presenta un ejemplo a seguir. Me gustaría, hermanos, que nos detengamos en este diálogo entre el leproso y entre Jesús. Es que dice Lucas que Jesús iba por el camino. En otra ocasión ni siquiera se detiene a ubicarnos específicamente qué ocasión era o en qué lugar era. Eso no es lo importante. Lo importante es el diálogo. Y es que se dice que este leproso se encontró ante Jesús. Y su respuesta al ver a Jesús fue que se arrodilló. Nuestra actitud correcta ante Dios. El leproso ve a Jesús y se arrodilla. Lucas dice que se postró con el rostro en tierra y rogó. Marcos dice que rogándole, hincada la rodilla, le dijo. Mateo dice
se postró ante él diciendo, y la palabra aquí, cuando dice que se postró, significa también adorar. Esa es la actitud con la que debemos presentarnos ante Dios. Mira, esta palabra es muy interesante. Su raíz viene de la palabra perro, porque recuerda a cómo un perro lame o besa la mano del amo. Por lo tanto, postrarse es reverenciar, suplicar y adorar. El leproso tenía una actitud de total humildad ante Dios, ante Jesús. Él está reconociendo su incapacidad ante su enfermedad. Mira, Lucas, el que nos narra en este evangelio, él era médico. Y como médico, Lucas hace un diagnóstico de la enfermedad de este leproso. Y dice que estaba lleno de lepra. Lleno. La lepra estaba en un estado avanzado. Esta persona tenía muy pocas esperanzas ya. Pero se presenta ante Jesús con total humildad, con total reconocimiento de su necesidad, porque dice que rogó. Y rogar es pedir, reconociendo la necesidad urgente que uno tiene. ¿Y qué le dice? Dice el leproso en el 12, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le llama Señor. Y una persona no le decía Señor a otro, sino reconocía la autoridad que esta persona tenía. Por otro lado, tú no llamabas Señor a alguien a la ligera, ya que este era el nombre que recibía Yahvé. Los judíos tenían tanto respeto por incluso el nombre que no lo pronunciaban. En absoluto, si lo pronunciabas, te apedreaban. Porque es el nombre del Todopoderoso Creador del cielo y la tierra. Por lo tanto, para evitar decir su nombre, le llamaban Señor en reconocimiento de su soberanía, de su autoridad, de su poder. Señor, si quieres, puedes sanarme. Hemos dicho al principio que no hay antecedentes de que Jesús hubiese sanado a otro leproso antes. De hecho, como hemos dicho, uno de los evangelios incluso presenta esta como la primera narración de sanidad por parte de Dios. Por lo tanto, el leproso no tiene antecedentes para pensar que Jesús puede sanarle. Pero él no duda que Jesús puede sanarle. Señor, ¿puedes sanarme? Señor, si tú quieres, si es tu soberana voluntad, yo sé que tú puedes sanarme. Por lo tanto, me someto ante lo que tú digas. Desde luego, esta persona eligió muy bien sus palabras, porque su corazón estaba muy conectado ante Cristo, ante quién era Jesús. Pero recordemos, esta persona se encontraba en una situación muy precaria, desesperada. En cambio, confía plenamente en Jesús, en la persona que tiene delante. Deja su vida en manos de Jesús. ¿Cómo rogó? Diciendo, Padre, Señor, está ante tu voluntad. Haz lo que tú quieras. La decisión es totalmente tuya. Por lo tanto, hermanos, pedir con fe es reconocer nuestra urgente necesidad y nuestra total dependencia, pero también es someternos a lo que Dios quiere hacer. Eso es pedir con fe. Por lo tanto, el leproso lo que hace ante Dios es reconocer la autoridad de Jesús, se arrodilla, le adora, se postra ante Él, reconoce su necesidad porque rogó al Señor, reconoce también la divinidad de Jesús, le llama Señor, le ha adorado, no tiene dudas
¿De quién es el que está ante él? Mira, los fariseos, los grandes, los doctores de la ley, no reconocían a Jesús como el Señor, como Dios. En cambio, esta persona sin antecedentes de otras sanaciones, sin antecedentes, más que otros milagros, decía: este es Dios. Me acerco ante Dios, tengo que hacerlo con humildad. Reconoce la autoridad de Jesús, reconoce su autoridad, reconoce la divinidad de Jesús y se somete a la voluntad de Jesús. Si quieres, puedes sanarme. Y hermanos, un encuentro con Dios trae comunión con Él. La respuesta de Jesús no se hace esperar. Dice que Jesús entonces extendió la mano y le tocó. ¿Recuerdas lo que dijimos de la lepra? Estas personas se aislaban porque tenían una enfermedad altamente contagiosa. Quizás en otros tiempos nos habría sonado algo extremo. Estos últimos años hemos vivido algo muy parecido con esta pandemia. Recuerdo las primeras noticias sobre un tal virus que venía de otra zona del mundo y había un caso en España. Y como rápidamente, de la nada, cancelaron las clases. Yo me salvé, tenía un examen ese día y no lo hice. Hice el del día anterior, pero bueno, me salvé. Y en ese momento, pues no lo recibí tan mal, la verdad. Ya después vimos que la situación desde luego era seria totalmente y qué difícil han sido estos 2 años, ¿no? Me acuerdo especialmente de uno de mis compañeros, precisamente el que vive al lado mío, ahí en la facultad. Él vive con su mujer, que también estudia ahí. Ellos están un curso por detrás mío, ya están en tercero. Y viven con su hija de en ese entonces 1 año. De hecho, hace poco cumplió los 3 años y siempre me llama tío. Creo que ya ni se sabe mi nombre, me llama tío. La quiero mucho y yo sé que ella a mí también. Y recuerdo que este compañero fue uno de los primeros en contagiarse del COVID, con todo lo que eso conlleva, aislarte. Gracias a Dios tenía un lugar en el que se podía aislar, ahí en la facultad, pero qué difícil fue para él, porque solo se contagió él, su mujer y su hija no. Y después, cuando ya salió de todas estas 2 semanas de cuarentena, le pregunté qué tal lo había pasado. Siempre nos escribíamos, lo tenía al lado, entonces obviamente me preocupaba por él. Y me dijo: hombre, ha estado bien en el sentido de que he podido ver series, he podido descansar, aunque desde luego te deja cansado también el virus, ¿no? Pero lo he pasado muy mal, porque cuando venían a traer comida, veía a mi hija a lo lejos y no podía abrazarla. Y pasó así 2 semanas. No podía verla más que a lo lejos, tan cerca y tan lejos. Hermanos, estas personas pasaban así años, sin ver a sus seres queridos, sin recibir un abrazo, una palmadita en la espalda. Esta persona se acercó ante Jesús, reconociendo su necesidad, sometiéndose a su voluntad. Y Jesús, antes de decirle nada, hace algo impensable. Y me emociono pensando en la reacción de esta persona, porque dice la palabra, y me gusta incluso un poquito más como lo dice Marcos, dice: teniendo misericordia de él, le tocó. ¿Puedes imaginarte? Esta persona llevaba seguramente muchos años sin tener contacto humano, porque la lepra estaba en una edad avanzada. La enfermedad estaba consumiendo su cuerpo y era una vergüenza también. Era considerado impuro por los religiosos. Había sido exiliado de su ciudad. Si iba por el camino, tenía que avisar que iba un leproso, que era él.
y se acerca ante Jesús y Jesús le toca porque tenía misericordia de él. No podía ser tocado por nadie, pero Jesús se acercó a él. Quizás como iglesia tenemos que aprender mucho de este pequeño gesto del Señor. Acerquémonos a los necesitados con amor, con cariño. Esta persona en Jesús tuvo el primer contacto humano en seguramente muchos años. La respuesta de Jesús a la petición del leproso viene con amor. Jesús entonces extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Mira, la respuesta de Jesús no era una respuesta a las formas en las que el leproso le había pedido que le limpiara. Fueron correctas. Hemos dicho que reconoció a Jesús como autoridad, como Dios, le rogó, reconoció su necesidad y se sometió a su voluntad. Las formas eran correctas, pero la respuesta de Jesús no es a las formas. Por mucho que nosotros queramos, Él es soberano. Por lo tanto, Jesús responde: quiero. La respuesta de Jesús fue guiada por su voluntad, por la voluntad de Dios. Y le dice: quiero, sé limpio. Habíamos dicho que estas personas eran impuras. Y cuando le dice sé limpio, incluso podríamos decir que le dijo sé puro. Ya no hay más en ti, porque al instante la lepra se fue, desapareció. ¿Te puedes imaginar la alegría de esta persona? Al instante, él había reconocido que Él es Dios, Jesús es Dios y Él es autoridad. Pues la lepra también, porque al instante desapareció en obediencia a Dios. Al instante fue limpio. Y al final de este encuentro, que se nos hace breve, dice que Jesús le ordenó que no se lo contase a nadie para evitar aglomeraciones y multitudes que entorpecerían su ministerio de la inauguración del reino. Y lo mandó al sacerdote a que cumpliera con la ley. Hemos dicho que en Levíticos 13 y 14 encontramos estas leyes. Si alguien quiere estudiarlo en casa, verá cómo es muy detallado. Y entonces para esta persona ser reintroducida en la sociedad tenía que pasar por una serie de ritos, de rituales. Y era también declarado puro, aunque ya Jesús le había dicho: quiero ser puro. Pero Jesús le llama entonces a que se ponga al día con Dios. Es que, hermanos, un encuentro con Jesús nos manda también a estar en comunión con Dios. Y hoy Dios nos está llamando a vivir en comunión con Él. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pero lo cierto es que el leproso no obedeció a Jesús en cuanto a lo del silencio. Me cuesta culparle. Era una buena noticia, aunque desobediencia es desobediencia. Y dice que publicó la noticia. De hecho, Marcos lo deja incluso más claro. Dice que lo iba pregonando por todas partes. Bueno, no se había callado, no se había contenido. Y desde luego que esto sí entorpeció el ministerio de Jesús, de manera que ya no podía ni entrar a las ciudades por la cantidad de personas que estaban ahí y que se acercaban a Él buscando ser sanados, buscando oírle. Y es que, hermanos, siempre que desobedecemos a Dios, estamos entorpeciendo la obra. Por lo tanto, vivamos en obediencia. Desde luego eran buenas noticias, pero no obedeció. Y eso entorpeció la obra de Dios. Vivamos en obediencia a la palabra de nuestro Señor. Pero la respuesta de Jesús a esto es algo totalmente ejemplar. Dice que Jesús, como su fama se había extendido, se retiraba a lugares desiertos. ¿Se retiraba a qué? Se retiraba a orar. De manera
que Jesús en todo esto buscaba la comunión con el Padre. Tenemos el ejemplo del leproso que no obedeció, pero tenemos el ejemplo también de Jesús, que en medio de esas circunstancias buscaba la comunión con el Padre. Hermanos, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, y estamos viviendo situaciones complicadas, en medio de ello siempre es bueno apartarnos y hablar con Dios. Qué buen ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, de esa comunión íntima, urgente, diaria con nuestro Señor, con Dios el Todopoderoso. Por lo tanto, hemos visto que Dios quiere que pidamos con fe, siguiendo el modelo, sí, del leproso. Reconocer que Él es Dios, que Él es el soberano, que Él es el Señor y la autoridad. Reconociendo que tenemos una necesidad urgente de Él. Le necesitamos. Y sometiéndonos a su voluntad. Es necesario que tengamos una buena comunión con Él. Jesús llamó al leproso a vivir en comunión con Dios, a seguir la ley. Y también es necesario que vivamos una vida de obediencia y oración. Por lo tanto, son pocos versículos, pero qué gran narración encontramos en Lucas 5, del 12 al 16. Hermanos, Dios nos está hablando hoy y quiere que nos pongamos a cuentas con Él. Y quiere que vivamos una vida de oración, una vida de comunión con Él. Vamos a orar. Oh Padre, sí Señor, queremos aprender a reconocerte en primer lugar como el que eres, el Dios soberano, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, oh Señor, el único en el que hay salvación, al único que podemos llamar Señor y dueño de nuestras vidas. Te reconocemos así, Señor, como nuestra autoridad. Y reconocemos nuestra necesidad urgente de ti, Señor. Te necesitamos. Oh, Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo suple esta necesidad. Oh, gracias, Padre, porque tú te acercaste a nosotros. Por lo tanto, Señor, queremos vivir una vida de comunión en la que nos sometemos a tu voluntad, en la que obedecemos a lo que tú nos dices, oh Señor. Una vida de fidelidad a ti. Y también, Padre, queremos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, el cual tenía una comunión perfecta contigo. En estos tiempos difíciles, queremos ser un pueblo de oración y de acción, de obediencia y oración, oh Señor, a ti. Padre, en estos tiempos difíciles queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y aunque los problemas pueden parecer lejanos, en distancia, Padre, tenemos hermanos de nuestras congregaciones que están sufriendo. Hay una iglesia ahí sufriendo, Señor. Y queremos ser una iglesia que les apoya, que les anima, que les ayuda en lo que haga falta. Imitándote a ti, oh Señor Jesucristo, que viste la necesidad de este leproso y te acercaste e hiciste lo impensable. Le tocaste, Señor, con misericordia y le sanaste, Señor. Oh Padre, gracias porque un día también tú llegaste a nuestras vidas y supliste esta necesidad tan urgente que cada uno de nosotros tenemos de un Salvador, que eres tú, oh Señor. Padre, si alguno de los que estamos aquí, si hay alguno en las redes sociales que no te ha conocido, que sigue teniendo esa necesidad de un Salvador, si hay alguno, Señor, pedimos que le hables a sus corazones. Padre, que le hables y Padre pueda tener ese encuentro contigo. Oh Padre, si alguno de nosotros estamos viviendo una vida en la que hemos dejado de reconocer nuestra necesidad hacia ti, de tener una comunión contigo, Señor. Si alguno de nosotros estamos así, Señor, oh Padre, habla a nuestros corazones. Queremos vivir una vida de comunión
comunión contigo, reconociéndote como Señor. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, ayúdale, Señor, a reconocerte como Dios en primer lugar, a reconocer la necesidad también, Señor. No sabemos cuál puede ser. No sabemos si es una lucha con algún pecado. No sabemos si es a lo mejor una necesidad económica o material, una necesidad pues a lo mejor de paz, o tantos tipos de necesidades, Señor. Y podemos reconocerlas ante ti, pero también, Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a no engañarnos con las formas. Padre, a reconocer que tenemos dependencia de ti y que lo que tú nos des, eso va a ser lo bueno y eso va a ser lo que va a suplir nuestras necesidades reales. Oh Señor, como iglesia estamos ante ti, dispuestos a cambiar, a madurar, Señor, a ser transformados y moldeados. Habla a nuestros corazones y haznos ver qué es lo que debemos cambiar como individuos y como iglesia, Señor. Oh Padre, te glorificamos, te honramos, te bendecimos, porque tú eres el único, el Rey soberano, el Rey de reyes, Señor de señores. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.